Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Ay, se me olvidaba. Tuve la oportunidad de platicar con alguien que fue, pero padrísimo platicar. Padrísimo, no se imaginan. Y dentro de las cosas que yo le aprendí y lo que yo le pude transmitir, le dije, y esto te lo comparto a ti. En la vida, nunca, nunca de los nuncas alteres el orden en que van acomodadas las cosas. Primero Dios, enseguida tú y por último los demás. Jamás alteres ese orden, jamás. Y le hacía la alegoría, Jorge, del avión. Cuando tú viajas en avión y te subes un avión, te encomiendas a Dios. O sea, porque si se le truena un motor, si se le cae el ala, si se infarta el piloto, seguritito te mueres. O sea, te subes al avión y te persinas y dices, en tus manos me pongo, Dios mío. Porque hay muchos ponderables que pueden provocar que se caiga el avión y te vas a matar, te vas a morir. Ahí no hay de que a lo mejor recoges la pierna y te vas al hospital, no. Ahí te mueres. Entonces te encomiendas a Dios. Y la enfermera, la azafata, te hace recordar quién es más importante después de Dios. Tú, cuando te dice, si se despresuriza el avión, va a faltar el oxígeno, van a caer unas mascarillas. No te dice primero los niños, no te dice primero el anciano, no te dice primero los que están a tu lado, te dice primero tú y después los demás. Y en esa forma es como te das cuenta que es Dios, tú y luego todos los demás. Recuerden que tenemos nuestro ciclo de conferencia Festival Navideño Radio Mujer. El sabor, la alegría y toda la magia que envuelve a la Navidad la queremos vivir contigo en esta conferencia. Una celebración con alma, con Alicia Soltero. Clase de cocina, aprende a preparar una cena navideña completa, tártara de jitomate, lomo a los frutos secos y un rico postre con Marujita Cordero, mi maestra, ahora sí, mi guía culinaria. Una Navidad conectados, humaniza tus redes sociales con Claudia Caballero, conductora del Club de Mamás. Panadería navideña, acompaña tu cena con ricos bollos y panecitos con el chef Jorge Noriega, experto en panadería y colaborador del programa En Casa con Leti. Ser buenos, superstición o costumbre, con Gaby Maldonado y José Luis Zamarripa. ¿Cuándo? Sábado 23 de noviembre a las 9 de la mañana en el Salón Tonalá, en la planta alta de la Expo Guadalajara. Un evento para agradecerte todo lo que vivimos este año. La entrada es totalmente gratuita. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar al tema, que ya le hemos estado dando muchas vueltas. Recuerda que está Decisiones Médicas, participa por este PLM. Y yo te quiero preguntar, Jorge, ¿a ti qué te tocó este cambio entre lo que era la cirugía tradicional, en donde a lo mejor hasta recordarás cuando decían que le veían la uñita, está moradito, no está moradito, o sea, hasta que el cirujano de pronto decía, ¿no? Oye, pues yo veo oscura la sangre, y luego el anestesiólogo Basile dice, te le echo más luz. A estos nuevos cambios, este monitoreo tan importante de pacientes y lo que es la cirugía tradicional y la cirugía laparoscópica. Sí, fíjate que es una bendición de Dios haber vivido ambas épocas. Yo soy más viejo que tú, pero a ti también lo comentábamos hace un momento fuera de audio. Es una fortuna haber vivido la época anterior y ver tanta cirugía. En realidad el anestesiólogo tiene oportunidad de verla, no de hacerla, pero de verla y de ver a muchos cirujanos y ver la evolución que se ha presentado. Antes la cirugía abdominal, por ejemplo, para la cual los especialistas como el doctor Pliego hacen la cirugía laparoscópica actual, requiere o requería, más bien dicho, cirugías enormes, enormes, lo sabrían desde el sifoides casi hasta el pelvis, para poder tener espacio y trabajar tanto la vesícula como y sobre todo el hiato para la cirugía de reflujo. Entonces eran cirugías muy traumáticas, muy dolorosas, muy claro, el cirujano veía y sabía lo que estaba haciendo, pero realmente es una maravilla haber brincado a esta tecnología. Y precisamente hacía yo especial atención ahorita con el doctor Gilberto, que lo primero que se requiere para la cirugía de este tipo es un cirujano muy hábil y hábil manualmente, que no es muy frecuente. La gente hábil tiene éxitos obviamente, pero eso fue un cambio terrible. Yo me acuerdo en el 87, 88 que yo empecé a ver esa cirugía como anestesiólogo.
quizás de los primeros por acá. Y duraban, bueno, por decir algo, una vesícula, pues duraban 3 horas, porque fue un cambio muy radical entre la cirugía abierta, en donde todo era pues más fácil para el cirujano, no para el paciente, ¿no? Y entonces para cambiar a esta tecnología, que diríamos ahora, en la época que estamos viviendo, es como los niños manejando una computadora. Para ellos es muy fácil, las teclas, los movimientos, el Atari, todos esos juegos que requieren muchísima habilidad manual y también inteligencia, porque no es nada más, es una coordinación extraordinaria. El precio, ¿cuál es? Bueno, pues que la verdad es que es todo en beneficio. Sin embargo, la gente, yo creo que por ahí debe de ir el mensaje, la gente puede creer que porque es de mínima invasión, es decir, el paciente luego va a ver 3, 4 agujeritos en el abdomen y dice, pues qué sencillo. Bueno, pues es enormemente complejo, muy complicado y solamente para expertos como tú, Gilberto, porque en realidad yo todavía llego a ver gente torpe en el manejo de la cirugía laparoscópica, que es por esos agujeritos con lentes, con retractores, con una cámara de cine ahí adentro, pues para estar magnificando el proceso. Ahora, todo esto, la ventaja para el paciente es enorme, es decir, recuperación más rápida, menos dolor, menos trauma, rapidísimamente te recuperas en horas y a veces, pues cuando mucho, en un día o algo así. Pero para el cirujano es un reto muy importante y para nosotros como anestesiólogos también, porque yo creo que ahorita podemos tratar el asunto técnico de cómo se hace la inflación, porque se infla la cavidad peritoneal y entonces trae una serie de cambios bien importantes que requieren un monitoreo enorme de los pacientes y una vigilancia extrema, porque por fuera, como digo, el paciente ve 3, 4 agujeritos y dice, pues qué sencillo, ¿no? Y la verdad es que es muchas veces más complicado para el cirujano y para el anestesiólogo para que las cosas evolucionen bien. Pero ahorita podemos platicarlo cuando tú lo consideres. Fíjense bien, o sea, hay que tomar en cuenta que antes nada más pensábamos en la oxigenación de la sangre. Garantizar el aporte de oxígeno era vital y muchos accidentes ocurrían por un descuido precisamente en este parámetro tan vital que es la oxigenación. Pero ahora yo los veo a ustedes que no nada más batallan, bueno, no batallan, sino nada más vigilan la oxigenación, sino de que para nosotros inflar el abdomen, que es importantísimo para poder operar, manejamos dióxido de carbono, CO2. Y este CO2 se va finalmente, como tantas cosas que nosotros le metemos a nuestro organismo, se va a la sangre. Y entonces ya los veo que no nada más están peleando por tener una oxigenación adecuada en el paciente, sino también ver estos niveles de dióxido de carbono. Sí, eso es bien importante. Los pacientes son inflados literalmente con CO2, es un gas como el oxígeno. Pero este CO2 obviamente tiene que absorberse en la cavidad peritoneal y salir del cuerpo porque el exceso de CO2 hace una patología que puede ser muy seria, que es acidosis por gas. Es como cuando un paciente no respira bien y no saca su CO2 al ventilar, hace acidosis respiratoria. Acá el CO2, aparte del que produce el propio paciente, más el que le está metiendo el cirujano para mantener distendido ese abdomen y poder trabajar sobre las estructuras que está manejando, implica una serie de cambios muy importantes, porque no solamente es que aumente el CO2, que hay que sacarlo rápidamente por la vía aérea. ¿Qué les parece? Interesantísimo, pero nos tenemos que ir a un bisturizazo, ya está el chat abierto. Me preguntan acerca de una hernia umbilical de 4 centímetros si se puede hacer laparoscópica, ahorita les comento. 31 22 11 90 36 47 18 83. Austin, Texas, te quiero escuchar. 512 215 4909. ¡Vámonos! Estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Déjate recomiendo el uso de el omega. Cuando tú tomas omega, este es un antioxidante muy poderoso.
son omegas, que estos los estudios se hicieron en los esquimales, en donde se dieron cuenta de que eran prácticamente sanos. Y este antioxidante, igual que otros, ¿sí? Tú lo tomas como un suplemento alimenticio, tenlo por seguro que te va a ayudar en la salud general. Te va a ayudar a nivel de tus articulaciones, a nivel de tus músculos, a nivel de tu corazón, a nivel de tus arterias. Si tú crees que el omega te puede ser de utilidad, piensa en esta marca que es uno de nuestros patrocinadores, que es el Omega Krill. Lo puedes encontrar en ADN Sport, La Panza es Primero, o llama directamente al teléfono 3003-6489 o consulta la página en www.naturalim.com.mx. Y continuamos con este tema. Fíjense, todo lo que sea del abdomen hoy se puede operar, prácticamente todo. Me preguntaban si una hernia umbilical de 4 centímetros. Claro que se puede operar una hernia de 4 centímetros, pero, fíjense bien, aquí viene un pero, una hernia umbilical de 4 centímetros, imagínense cómo está el ombligo. O sea, va a quedar así medio, no puedes tú determinar el resultado del ombligo. A veces este tipo de pacientes requieren después una reconstrucción del ombligo, porque tú por vía laparoscópica pones una malla y quitaste la hernia, pero el daño que se hizo a la cicatriz umbilical es a la buena de Dios. Si queda pegado hacia atrás, pues quedó como un ombligote, como una corcholatota. Pero si no, a veces requieren una cirugía reconstructiva para poder, ahora sí, como hacer bonito ese ombligo. Si no les importa cómo quede, bueno, pues así lo operas por vía laparoscópica y no pasó nada. Doctor Jorge Álvarez, anestesiólogo, lo estamos entrevistando acerca de cómo es este tipo de anestesia cuando nosotros operamos por vía laparoscópica. Hay quienes, sí hemos visto artículos, y a mí me parece, pues no sé, quiero tu opinión, en donde yo trabajo muy a gusto, con el paciente totalmente relajado, totalmente desconectado de este mundo. Porque si un paciente que estás operando por vía laparoscópica está apretando el abdomen, te está aventando el techo. Recuerden que nosotros metemos aire para hacer una cueva. Imagínense ustedes como una cueva, en donde todo está pegado. Inyectas aire y se despega y se hace una cueva, y tú estás el techo arriba y abajo están las vísceras con las que estás trabajando. En el caso de las hernias, bueno, trabajas la pared, pero en términos generales estás en una cueva. Si se va el aire o el paciente aprieta el abdomen, entonces el techo se baja y tú no puedes trabajar, te sientes apachurrado. Hay quienes usan bloqueo y sedación. Sí. ¿Qué me dices? Muy mal, muy mal. Ya hemos dicho que aquí pretendemos decirle a la gente lo que se debe de hacer, no lo que se pueda hacer. Si es cierto que hay gentes que hacen con bloqueo. Yo en esto he sido muy cáustico pues con mis compañeros anestesiólogos. Yo lo considero como una contraindicación absoluta el bloqueo para técnicas laparoscópicas, y les voy a decir rápidamente por qué. En ese inflado de la cavidad peritoneal, obviamente hagan de cuenta como si hay una presión tan importante, que esa la podemos medir y el cirujano cuida que no sea demasiado alto, porque entonces puede haber más complicaciones, porque ese gas se puede meter a las venas, a las arterias, al tórax, a muchos sitios, diseca, despega. Pero bueno, si es una técnica adecuada con 12, 14 centímetros de presión, todo bien. Sin embargo, esto hace que esa presión suba el diafragma. El diafragma es el músculo enorme que está entre el tórax y el abdomen. Y esto, hagan de cuenta que la paciente o el paciente está como embarazado, podríamos decirlo. ¿Qué quiere decir? Que respiratoriamente, si consideramos que el diafragma maneja el 75% de nuestra respiración, si nosotros le damos mucha presión para que el cirujano pueda trabajar, entonces hay una restricción, así se llama en aspectos médicos. Restricción es decir, los pulmones no pueden respirar bien porque no pueden hacer una inspiración profunda. Si un paciente está bloqueado y bastante alto para que pueda trabajar el cirujano, es decir, de que se puede, sí se puede hacer, pero no se debe de hacer, porque el paciente no puede respirar correctamente y por supuesto no va a poder sacar si no puede sacar el CO2 normal que producimos nosotros constantemente, todas las células del cuerpo producen CO2 y lo sacamos por la respiración, con mucho menor posibilidad va a ser más el CO2 con el que el cirujano está inflando ese abdomen. Entonces,
prácticamente es una contraindicación porque es antifisiológico, es decir, no se puede, además las posiciones que le dan en los diferentes tipos de cirugía en el abdomen, todavía es más difícil respirar. Para un paciente que de pilón, tenemos que darle sedación, porque es muy feo tener un bloqueo al nivel de las tetillas o de los pechos para poder trabajar correctamente. Entonces el paciente tiene que estar sedado, razón de más para que su respiración esté deprimida. Entonces, por todos esos factores, lo ideal, lo indicado es anestesia general con una intubación o un tubo en la tráquea para estar manejando ese gas y sacarlo, que en exceso nosotros al estarlo midiendo en la técnica que se llama capnografía, es para ver la cantidad de CO2 en la sangre. Si nosotros no hacemos todas estas cosas, aumenta el CO2 en sangre y eso es igual a una acidosis respiratoria, que es una cosa muy seria y puede alterar el corazón, la función pulmonar, etcétera, etcétera. Ese es el problema, ¿no? Fíjese, cuando hizo su comentario mi buen amigo el doctor Jorge Álvarez de la acidosis por el CO2, así como que se quedó, porque nos estamos enfrentando a nuevas cosas. Realmente no es una acidosis respiratoria. Es una acidosis que simula ser respiratoria porque yo le estoy inyectando dióxido de carbono, ¿verdad, Jorge? Claro, y finalmente ese CO2 se mete en la sangre. Tú lo que mides para hacer una acidosis respiratoria es sangre arterial. Ahí ves la presión del oxígeno, que como decías tú antes era lo único, pero también la presión del CO2. Y si esta está elevada, hay una serie de cambios importantes, serios, que nosotros tenemos que estar monitoreando, revisando durante tu cirugía. Entonces, así como es un reto y requiere a un experto, una gente muy hábil para manejar esta cirugía, en cirugía requiere una persona muy capacitada y muy hábil. En anestesia también requiere una persona que esté vigilando muy estrechamente todas las respuestas que nos da esta presión alta adentro del abdomen, indispensable para hacer la cirugía. Hace una pregunta interesantísima. Tenemos muchas personas en el chat. Recuerda que el chat está abierto, www.radiomujer.com.mx. Te pregunta Teresita y yo te la amplío la pregunta. Ajá. ¿Tenemos nosotros como pacientes derechos para decidir? Es muy diferente decidir la técnica quirúrgica, porque tú estás en la consulta y entonces ahí no hay vuelta de hoja. Mire, está esta técnica o esta técnica, usted escoja. Pero la anestesia, en este caso te pregunta específicamente Teresita, ¿yo puedo exigir que no quiero bloqueo? Claro. Por supuesto, y es el primer derecho de un paciente. Esto, fíjense que a veces en las instituciones, por lo menos en este país y en muchos, el anestesiólogo no pregunta. Si él quiere ponerle un bloqueo, le pone un bloqueo, aunque no esté indicado. Entonces, yo creo que los pacientes, y si esto queda de esta charla, aunque no sea específico de cirugía laparoscópica o anestesia para cirugía laparoscópica, que le quede bien claro a la gente. Yo, paciente, tengo el fundamental derecho de decir, no quiero bloqueo, o no quiero anestesia general. Claro, ahí será diferente. Pero nosotros, por ejemplo, en donde yo trabajo, les puedo decir que la mayoría de la gente, claro, yo le pongo la posibilidad. Yo le digo, mire, esta cirugía se puede electivamente, la laparoscópica no, pero vamos a suponer un paciente en la cirugía de rodilla. Y yo le puedo decir, yo te puedo manejar con anestesia general o con bloqueo. ¿Tú cuál prefieres? Si el paciente dice, yo prefiero general, le tengo que dar general. Esos son los derechos de los pacientes. Claro. Vámonos al bisturizazo 3122-1190-3647-1883. Nuestro chat está abierto, www.radiomujer.com.mx. Austin, Texas, te quiero escuchar. 512-215-4909. ¡Vámonos! Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Cuidar el colesterol y los triglicéridos, dejar de fumar, bajar de peso, hacer ejercicio, cuidar el diámetro de tu cintura, son elementos importantísimos que están en tus manos poderlo resolver para que no vivas más años. Los que Dios te quiera dejar aquí, que los vivas bien. Esa es la diferencia.
Muy bien. Cuidar el colesterol y los triglicéridos es algo importantísimo y para eso el omega se pinta solo. Es donde más se vio el efecto. En los esquimales, colesteroles altos, pero que no les hacía nada, infartos, no sabían lo que era la aterosclerosis, era porque consumían muchísimo salmón rico precisamente en omega. O sea, el omega te ayuda a prevenir daño cardiovascular. Si vas a tomar algún omega como un suplemento alimenticio, piensa en nuestros patrocinadores. Omega Krill lo encuentras en ADN Sport, La Panza es Primero, o llama al 3003-6489 o consulta la página www.naturalin.com.mx. Omega Krill, nuestros patrocinadores. Y bueno, vamos a continuar con este tema tan interesante de lo que es la cirugía laparoscópica y todos los cambios que se vienen. Recuerden ustedes que aquí tienes inflado al paciente. Ahora, nosotros como cirujanos generales, cirujanos de abdomen, operamos generalmente con el paciente con la cabeza más elevada que los pies. Pero, por ejemplo, la cirugía laparoscópica ginecológica es otro rollo totalmente porque es al revés. Levantan los pies y la cabeza queda para abajo. Es decir, la presión del aire que está inflando el abdomen sobre los pulmones ya de por sí es sustanciosa y el anestesiólogo tiene que estarle, ahora sí, batallando para poder meter el oxígeno y expandir los pulmones. Pero sobre de eso vienen las vísceras. Exactamente. A ver, esto, Jorge. bueno, obviamente es todavía más contraindicado, a pesar de que sea cirugía ginecológica, por ejemplo, que es ovarios, útero, trompas, etcétera. A la gente le parece más lógico, por decir algo, bueno, pues es que es del ombligo para abajo la cirugía, por agujeritos, por esta tecnología. Bueno, sin embargo, lo que acaba de decir el doctor Priego es importantísimo. Ahí el paciente está en una posición que se llama Trendelenburg, está con la cabeza, los pies arriba y la cabeza abajo. Imagínense ustedes casi colgados de cabeza con todas las alteraciones que ya dijimos, el aumento de la presión que está llevando hacia arriba los pulmones a través del diafragma, el aumento de la presión que está haciendo acciones en la vena cava inferior, que es la principal vena que regresa sangre al corazón, el problema de respirar, el paciente sedado. Entonces yo diría que si está contraindicada los bloqueos regionales en laparoscópica para cirugía de abdomen alto, en abdomen bajo está todavía más contraindicada, porque los pacientes no pueden respirar bien, porque además tienen que estar sedados, como lo decía. Y vuelvo a cerrar mi comentario con lo siguiente, de que se pueden hacer las cosas, sí se pueden, y Dios asiste afortunadamente en muchos casos, pero de que no debe de hacerse, definitivamente no debe de hacerse. Me preguntan ahorita la cirugía de adherencias junto con la cirugía de hernias, me pregunta Guadalupe. La mejor forma para operar adherencias es laparoscópico, porque los dedos, los guantes, lastiman mucho las vísceras y nosotros usamos instrumentos muy pequeñitos de 2-3 milímetros. Pero, fíjense bien, las adherencias, operarlas de urgencia, es decir, con la tripa dilatada, es una contraindicación porque seguritito la vas a perforar. La tripa es muy delicada y bueno, de esto yo tengo muchísima experiencia y se vienen complicaciones serias que terminas abriendo al paciente. Entonces, las adherencias se operan estando el paciente o sea, se hace el diagnóstico de adherencias, se revierte el cuadro agudo y en forma programada les va muy muy bien a los pacientes. Tenemos mucha participación. Adriana Hernández de Brosville, Texas. ¿Qué se necesita para tratar el mal aliento? Adriana, para tratar el mal aliento se requiere primero checar que no tenga sinusitis, caries, gingivitis. Y ya cuando se descartaron todas las causas posibles, hay que pensar en reflujo y en Helicobacter pylori como causa gástrica. Coméntalo con tu médico. Anita Velasco, la hernia yatal y la esofagitis se pueden operar por medio de la laparoscópica de la Colonia Reforma. Claro que se operan. De hecho, ahorita voy a operar, tiene 65 años, ahorita voy a operar a una paciente que tiene 63 años. No hay edad para esta cirugía porque el daño es mínimo en el paciente. Esta paciente tiene un reflujo. Ya no duerme, bueno, duerme sentada. Imagínense qué calidad de vida es dormir sentado. No importa tu edad, se tiene que resolver el problema.
Rocío Pera de Arboledas, sería muy claro con los familiares, participa en lo que es la decisión médica. Alma Rosa, ¿a qué se debe el dolor de estómago a diario en una joven de 17 años? Si le duele la parte alta del abdomen, piensa en una gastritis por Helicobacter pylori, mándale a hacer anticuerpos contra Helicobacter pylori. Patricia Hernández del Centro, me operaron el 30 de junio de la vesícula y el 30 de julio en mi pie izquierdo tuve una flebitis. Me recetaron Fabroven cada 12 horas por un año. ¿Qué opina? Que el Fabroven es un buen medicamento, tienes que seguirlo tomando, haz ejercicio, baja de peso y toma abundantes líquidos. Obdulia Hernández de Salatitlán, le agradezco toda la ayuda que nos brindaron a los radioescuchas. Ay, muchas gracias. Ramona Gómez, he bajado 16 kilos en un año, soy diabético, ¿será por eso? No, los diabéticos también comen igual. O sea, si tienes un buen control es porque estás tomando conciencia de que debes de bajar de peso para tu propio beneficio. ¿Por qué se hacen calcificaciones en varias partes del cuerpo? ¿Cómo se eliminan? Se hacen calcificaciones por acúmulo de este elemento que es el calcio, pero no se eliminan, no pasa nada, no te preocupes. Si el paciente es un adulto, sí haría el trámite porque ya él es responsable. Así es, participa. Estoy tomando medicina para dormir y la presión. ¿Puedo tomar omega? María Ortiz, claro que sí puedes tomar omega, no pasa nada. Virginia Gómez, yo le diría la verdad al paciente. La señora María Gómez, Juanita Gómez y Montserrat Quesada de Tezistán, de la colonia de Tezistán, queremos felicitar al doctor Priego y al doctor Jorge Álvarez. Te mandan un saludo, Jorge. Gracias, Kemal. Igual para allá. Jazmín Castillo, sí le comentaría a los familiares, les comentaría a los familiares. Bueno, nos queda un minuto, Jorge. A mí me gustaría que tú como anestesiólogo nos dieras el panorama y nos cerraras el programa en cuanto a esta anestesia en la cirugía laparoscópica. Sí, bueno, muy importante definitivamente, y ya quedamos pues que debe de ser anestesia general ahí por beneficio del paciente. Es el beneficio del paciente y la seguridad con un monitoreo muy estrecho. Obviamente lo más importante de una cirugía laparoscópica es que el cirujano sea bueno, porque yo he visto muchas cosas también que no van, ¿no? El cirujano, si no tiene la habilidad, los conocimientos y la experiencia, puede ser una bomba adentro del abdomen, ¿no? Porque los agujeritos es lo que se ve, pero lo que se hace adentro puede ser desgracias, ¿no? Y hasta llevar un paciente, ¿por qué no a morir? Y ha habido pues casos. Entonces, un buen cirujano, que por lo regular, y debería de ser una norma, tiene un buen anestesiólogo, claro, que va a vigilar seriamente a su paciente como algo importantísimo por todos los cambios que se pueden presentar. Ese aumento del aire y de la presión en el abdomen trae cambios enormes en corazón, pulmones, riñón, vasos, 1000 cosas que pueden ser complicaciones secundarias y acabar mal las cosas. Entonces es muy importante estos conceptos y que la gente lo sepa y dejar bien claro que debe de ser laparoscópica, es anestesia general. Y en el otro asunto de la otra persona que habló, y esto ya en general, no en esta cirugía, el paciente tiene todo el derecho a pedir lo que él quiera, si se puede hacer, en cuestiones de técnica anestésica. Ese es un derecho inalienable de los pacientes, ¿no? Hay cirugías que sí lo permiten, como la mencionó, una rodilla. Y yo, por ejemplo, les digo con la vesícula, ¿quieres general? General. ¿Quieres bloqueo? ¿Quieres local? Hasta con local la podemos hacer. Te agradezco mucho. No, un placer amigo, como siempre estar, y muchos saludos para Tezistán. Ya sé que hay mucha gente por ahí escuchando. Muy bien. La persona que se lleva estos regalos son Jazmín Castillo, Virginia Gómez y Luz Elba Lugo. Por favor, pasen aquí a Radio Mujer, Avenida Mariano Otero 3405. Mañana, dolor de columna. Quédate con Mónica Ramírez en un programa más de Mundo Mujer. El tiempo se nos fue encima, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Brendita en el teléfono, César en cámaras, La Escultural Grecia en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que haga daño, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.